この想いを消してしまうMi nombre es Laura y yo les voy a estar hablando acerca de la definición y de la etiología del síndrome de la quilomicronemia. Em, Vamos a estar abarcando varios puntos a lo largo de estos temas para ver cómo se pueden llegar a presentar los cuadros clínicos o cuáles pueden ser las bases bioquímicas para que estos se presenten. Bueno, como primera parte vamos a tener parte de la definición del síndrome de la quilomicronemia. Este va a ser un trastorno en el cual el cuerpo no descompone las grasas, o sea, los lípidos, de forma correcta. Esto va a hacer que las partículas llamadas kilomicrones se acumulen en la sangre. Pero hablando un poquito de los kilomicrones, para entrar en contexto acerca de toda esta patología, vamos a tener que los kilomicrones son lipoproteínas que se van a sintetizar en el intestino, van a transportar principalmente triglicéridos, pero también pueden llevar otras moléculas como son vitaminas liposolubles y colesterol. Su apolipoproteína característica va a ser la ApoB48. Muy bien, vamos a tener que el síndrome de la quilomicronemia puede ocurrir debido a un poco frecuente trastorno genético en el cual una proteína, una enzima llamada LPL, que es la lipoproteína lipasa, está falta o está alterada dentro del sistema. También puede ser causada por la ausencia de un segundo factor que va a venir siendo la ApoC2, el cual va a activar a la LPL. La LPL normalmente se encuentra en la grasa y en los músculos. Esta ayuda a descomponer ciertos lípidos. Cuando hay una alteración o una ausencia de esta proteína, las partículas de las grasas, llamadas también kilomicrones, se acumulan en la sangre. Dentro de la etiología, también vamos a encontrar, es importante dividirlo en dos tipos de quilomicronemia que las bibliografías mencionan. Vamos a tener como primera parte la quilomicronemia familiar. Esta va a tener un inicio en la edad temprana o en la infancia. Inclusive se puede llegar a presentar en la adolescencia. Se va a caracterizar por la presencia de kilomicrones aumentados. También vamos a tener que va a representar el 1 a 2% de las hipertrigliceridemias. Va a tener una prevalencia de 1 a 10 por millón en la población general. Entrando un poquito en el lado de la causa más frecuente de las mutaciones, bueno, de la quilomicronemia familiar, va a ser la mutación en el gen de la LPL1. Este gen, siendo más exactos, lo vamos a encontrar en el brazo pequeño del cromosoma 22, va a estar conformado por 10 exones y la deficiencia genética de la LPL va a ser, pues como mencionábamos, la causa principal de la quilomicronemia familiar. Esto le dará a su vez un patrón de herencia autosómico recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos padres tienen que ser portadores del gen afectado y para que este gen se exprese tiene que ser homocigoto. Y vamos a tener una prevalencia de 25, 50 y 25%. También también vamos a tener la quilonemia multifactorial. En esta vamos a encontrar predisposición genética. Vamos a tener un inicio en la tardío, pues en la edad adulta. Se va a caracterizar no solamente por la presencia del quilomicrón, sino también de la BLDL.
vamos a tener una prevalencia de 1 en 600 o 1200 a población general. Entonces, vamos a tener un defecto en la enzima lipoproteína lipasa, LPL también, y también como segundo factor, vamos a tener un defecto en la ApoC2. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, el resultado de estas mutaciones en uno o más genes que comprometen la lipólisis o el acaramiento de kilomicrón, que en este caso va a ser el afectado, este es el que codifica para la lipoproteína lipasa. Esta proteína, como mencionábamos, va a ser la enzima involucrada en el catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos y entre ellas el kilomicrón. Entonces, vamos a tener dos cosas: defecto en la enzima lipoproteína lipasa, la LPL, y defecto en la ApoC2. Bueno, recordando un poco de cómo funcionan estos lípidos, bueno, vamos a tener que los lípidos de la dieta son absorbidos a nivel intestinal y dentro de los eritrocitos van a ser ensamblados juntos con diferentes apolipoproteínas. Vamos a tener que el kilomicrón, como vemos acá, va a ser de síntesis intestinal, va a transportar los triglicéridos que vienen de la dieta. Y vamos a encontrar a la VLDL, que es de síntesis hepática, o sea, del hígado, también transportando triglicéridos. Muy bien. Vamos a tener que la proteína lipasa va a ser secretada por los adipocitos y miocitos, va a alcanzar en el endotelio capilar, en donde se va a catabolizar la hidrólisis de los triglicéridos de estas lipoproteínas. Por lo tanto, en ausencia de estas, pues estas van a tender a acumularse. Y esto es lo que decíamos, ¿no? Que el kilomicrón se va a sintetizar a nivel intestinal y la VLDL va a ser de síntesis hepática. Acá tenemos una imagen. Bueno, en otras palabras, tendremos que el kilomicrón de la linfa termina en la sangre. Este kilomicrón viene con una lipoproteína que es la ApoB48. El kilomicrón se une con otra lipoproteína que es la HDL. Esta, como acá la observamos, esta lipoproteína tiene la ApoE y la ApoC2. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que la ApoC2 de la HDL pasa al kilomicrón. Ahora el kilomicrón tiene la ApoC2. Entonces, esta sangre que circula y termina en los adipocitos, en la vascularización que tienen los vasos que irrigan al adipocito, vamos a tener una enzima que es la lipoproteína lipasa. Lo que hace esta enzima es que destruye a los triglicéridos que vienen en el kilomicrón, los destruye en ácidos grasos y en glicerol. El glicerol, por su parte, se va a quedar en la sangre, mientras que los ácidos grasos se meten al adipocito. Entonces, tenemos que la activación de la lipoproteína lipasa se va a dar por la ApoC2. Entonces, si un paciente tiene un defecto en la lipoproteína lipasa o en la ApoC2, la lipoproteína lipasa no va a destruir los triglicéridos que se encuentran en el kilomicrón. Entonces tendremos un aumento de triglicéridos y de colesterol en la sangre. Ahora, hablando con respecto a lo que va a suceder con la VLDL, esta tiene la proteína, bueno, la lipoproteína, la B100, pero sin embargo, a esta le va a pasar muy parecido a lo que le pasó al kilomicrón. La HDL le va a pasar la ApoC2, a la VLDL, entonces
la ApoC2 va a activar la lipoproteína lipasa, esta va a destruir los triglicéridos, pero por su defecto en la ApoC2 o la lipoproteína lipasa, tendremos un aumento de triglicéridos de la VLDL, así como tendremos un aumento de kilomicrones, pero en la afectación de la VLDL es mucho, bueno, se va a dar mucho más el aumento de los kilomicrones. Acá podemos observar la VLDL y como acá tiene la B100 y acá tenemos que la HDL ya le cedió la ApoC2. Entonces, lo que decíamos. Entonces, a todo lo que decíamos, vamos a tener entonces un aumento de los triglicéridos y de colesterol en la sangre, lo cual se hará de forma mucho más notoria en estudios clínicos. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca del cuadro clínico, la sintomatología que llegan a presentar estos pacientes, que específicamente hablando de la que principalmente nos puede dar una sospecha de que nuestro paciente padece kilomicronemia, va a ser los elevados niveles de triglicéridos en sangre. Esto, pues el paciente lo va a manifestar de diferentes maneras, pero ¿por qué digo que es la principal que nos puede dar sospechas de que nuestro paciente padece kilomicronemia? Bueno, va a ser porque a nuestro paciente le vamos a realizar una prueba, que voy a hablar muy rápidamente de esto porque esto lo van a explicar en el diagnóstico, no quiero profundizar de más, pero pues básicamente esta prueba en sangre consiste en que nuestro paciente tenga un ayuno de 12 horas aproximadamente. Se extrae la prueba, luego se deja reposar a una temperatura de menos 4 grados por alrededor de 12 horas igual. Y pues esta va a tener un aspecto lechoso, eh, de color blanco, lo cual nos va a indicar que pues nuestro paciente efectivamente tiene una elevada concentración de triglicéridos en sangre, lo cual no es normal debido a que a que la prueba se realiza en un ayuno de 12 horas. Entonces, en condiciones normales, pues es imposible que un paciente presente estos niveles elevados de triglicéridos en un lapso tan grande de ayuno. Pues como sabemos, esta patología se caracteriza por la acumulación de kilomicrones de triglicéridos y pues esta acumulación se puede presentar en sangre principalmente, lo cual, como ya mencioné en el principio, es importante recalcarla ya que esto puede darnos indicios de que nuestro paciente puede padecer kilomicronemia. Y bueno, continuando con la sintomatología que estos pacientes pueden llegar a presentar, tenemos que hacer hincapié también, muy importante de mencionar, el dolor abdominal derivado de una pancreatitis. Como sabemos, una pancreatitis pues, es básicamente una inflamación del páncreas, derivado pues igualmente de la acumulación de kilomicrones de triglicéridos, debido a que nuestro paciente pues no puede eh, de cierta forma, o más bien, dicho en otras palabras, nuestro paciente no puede, su cuerpo no puede realizar las correctas funciones que debe llevar a cabo el kilomicrón, que ya sabemos es el transporte de triglicéridos. Por lo tanto, una de las razones es
principalmente es que se va a empezar a acumular en el páncreas, haciendo que este se inflame. Y pues esta pancreatitis puede ser empezar por lapsos pequeños de tiempo, pero si no es tratada a tiempo, pues esta se puede convertir en una pancreatitis crónica. Y pues pasado el tiempo, esto puede convertirse también en una pancreatitis aguda, que esto es preocupante ya que esto sí puede generar pues afecciones graves a nuestro paciente, llevándolo incluso a la muerte si no es tratado a tiempo. Por eso es muy importante tener en cuenta estos síntomas tan específicos, ya que muchas veces se llega a confundir la patología y no se lleva a cabo el correcto tratamiento. Entonces, es importante que vayamos teniendo muy en cuenta qué síntomas provoca esta patología para no cometer errores y pues de esta forma poder ayudar a nuestro paciente lo más rápido posible y que no tenga afecciones graves. Siguiendo con esto del cuadro clínico que presentan los pacientes con quilomicronemia, vamos a encontrar algo llamado que son los santomas, que esto no todos los pacientes llegan a padecer esta sintomatología. Realmente al ser una enfermedad muy rara, aún es complicado decir qué síntomas específicos presentan los pacientes en general, ya que al ser rara, pues no es como que haya ciertos parámetros que cubran, que se puede decir, tales síntomas cumplen con las características de esta patología. Sin embargo, los síntomas pues van a ser básicamente como abscesos que van a estar presentes en la piel, derivado pues de la acumulación de triglicéridos en sangre. Básicamente, si se pueden dar cuenta, todos los síntomas que vamos presentando pues son eh, propiamente derivados de un exceso de triglicéridos en sangre, en páncreas, inclusive en hígado, como vamos a ver en unos momentos. Entonces estos síntomas van a ser básicamente abscesos de grasa que van a presentarse en piel. Inclusive también pueden llegarse a presentar en córnea, pero eso ya es muy raro. Si de por sí es muy raro que una persona presente esta patología, encontrar síntomas pues en la córnea es aún más complicado. Por lo tanto, como podemos apreciarlo en la imagen, esta va a ser la apariencia de estos síntomas. Y repito, no es algo que todos los pacientes lleguen a presentar. Esto más bien es de algunos pacientes en específico. Pero, pues básicamente es acumulación de grasa que sale a la piel. Y por último, para terminar con los síntomas que puede llegar a presentar un paciente con quilomicrosis, es la hepatosplenomegalia. Esta Este va a ser un padecimiento que se caracteriza por la inflamación del hígado, al igual que como lo observamos con el páncreas, pues la acumulación de kilomicrones y triglicéridos va a causar que este órgano se inflame, lo cual puede provocar dolor, pero es muchísimo más importante mencionar que eh, esta afección a este órgano puede causarnos severos daños en el sistema nervioso, porque como sabemos, pues el hígado es un gran receptor de hormonas. Entonces, obviamente, al verse alterado, al verse inflamado, pues no va a llevar a cabo de manera correcta todas sus funciones, lo cual deriva pues en fallas hepáticas y, como ya lo mencioné en un principio, en afectaciones al sistema nervioso central. Por eso es importante reconocer, o más bien detectar esta enfermedad a tiempo para que nuestro paciente pueda contar con un tratamiento adecuado y que este tipo de afectaciones que son realmente muy graves pues
no tengan una mayor repercusión en él, ya que esto pues puede afectar gravemente la calidad de vida de nuestro paciente. De diagnóstico vamos a tener un grado de complejidad debido a que va a haber un parecido con la hipertrigliceridemia, ya que pues estos van a estar manifestando síntomas similares. Sin embargo, pues en el diagnóstico nos vamos a estar centrando en estos factores que los van a estar diferenciando. ¿Cómo vamos a tener la edad? En la hipertrigliceridemia se va a estar presentando en gente adulta y la quilomicronemia se va a estar presentando en niños y adolescentes. También vamos a tener lo que van a ser los genes que van a estar en este contexto de la quilomicronemia, que va a ser la LPL1, el APOC2, la GPIHBP1 y la APO5. Sin embargo, también vamos a tener que va a tener una importancia la presencia de colesterol, debido a que esta pues se va a estar encontrando en las lipoproteínas VLDL y no en los kilomicrones, así como también vamos a tener la concentración de APO100 en la sangre. Sin embargo, estos no van a ser los únicos factores que nos van a decir si sufre de quilomicronemia, ya que también vamos a tener procedimientos que van a ser los que voy a explicar a continuación, pues que nos van a estar manifestando si una persona pues va a tener esta enfermedad. Dentro de estos vamos a tener la administración de heparina, que va a generar que nos demos cuenta si va a haber una ausencia de actividad de la LPL1. También en sangre vamos a tener lo que va a ser el estudio de los kilomicrones en lo que va a ser el plasma. Vamos a obtener una muestra y pues 12 horas posteriores a esta, y de haber estado expuesta a unos 4 grados centígrados, se va a estar generando lo que va a ser una capa cremosa en la parte superior. Sin embargo, también este procedimiento nos va a poder indicar si se sufre de hipertrigliceridemia, debido a que pues va a generar una sustancia opaca. Vamos a tener dos procedimientos, que va a ser la secuencia de Sanger y la secuencia de nueva generación, que también vamos a conocer por sus siglas en inglés como NGS. Cabe decir que la diferencia entre estas dos va a ser que una va a estar analizando solo un gen, y que va a ser la de Sanger, y la otra de nueva generación va a poder analizar varios genes o todo el genoma de un solo ensayo. Y para terminar vamos a tener, cabe decir que vamos a tener un producto que se va a generar, un producto comercial que se va a generar de la NGS, que vamos a conocer como Lipicet, que pues esta también va a ser una prueba que vamos a poder comprar en las farmacias, y por la cual se van a poder hacer una prueba pues más rápida para su diagnóstico. Para finalizar vamos a tener lo que va a ser el FCS Score, que va a ser un diagnóstico por medio de ciertos rangos o características, y al final pues nos va a dar una puntuación que nos va a decir, según los marcadores, si se sufre de quilomicronemia o no. Dentro de las características que se va a estar juzgando va a ser el valor de los triglicéridos, la ausencia o presencia de los factores que van a estar elevando los triglicéridos, así como el historial de la pancreatitis. También vamos a tener la respuesta que hubo ante fármacos que se hayan administrado para la hipertrigliceridemia, así como uno de los rangos que dije al principio, que fue la edad a la que se empezó a presentar los síntomas. Cabe decir que este diagnóstico va a tener una sensibilidad del 87.5% y va a tener una especificidad del 60.6%.
A continuación vamos a ver los tratamientos para esta enfermedad. Hay que saber que no hay una cura en sí, sino que son tratamientos médicos adecuados para que el paciente pueda vivir una vida normal, ya dependiendo de la condición que presente, de qué tanta es la hiperlipidemia en su sangre, si solo se va por el tratamiento no farmacológico o si también se le tiene que agregar un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico incluye lo que es el ejercicio y la alimentación. En este, el paciente no puede consumir más de 20 gramos de lípidos al día, pero esto ya es un poco insostenible conforme pasa el tiempo, por lo que es normal que se le agreguen los medicamentos. En el tratamiento farmacológico, lo que se le administra al paciente son fármacos hipolipemiantes, los cuales disminuyen la cantidad de lípidos en la sangre. Metiéndonos más en lo que es el tratamiento no farmacológico, encontramos la actividad física aeróbica. Esta puede ser moderada, donde se recomiendan 150 minutos mínimo a la semana, o también puede ser intensa, que en este ya serían 75 minutos a la semana. También el paciente tiene la posibilidad de irlos entremezclando o de llegar en un punto medio entre el ejercicio intenso o vigoroso y el ejercicio moderado. Con la alimentación, lo que se recomienda es que los carbohidratos no formen parte de más de un 60% de las calorías consumidas al día. Esto puede ser seguido fácilmente consumiendo alimentos que tienen un mayor porcentaje de proteínas y un menor porcentaje de grasas, como lo son las carnes magras, como res, pollo y pescado, a excepción del salmón. También pueden ser lácteos bajos en grasa, huevos sin yema o alimentos con alta densidad calórica, pero con un mínimo contenido de grasas, como son los vegetales, granos integrales y legumbres. También está recomendado el consumo de alimentos altos en fibra y también hay que recordar que se debe delimitar el consumo de frutas, en especial las que son más dulces como las uvas o el plátano. Es importante también que el paciente tenga un consumo de agua correcto y este es de aproximadamente 35 mililitros por kilogramo de peso. De esta forma, el páncreas y el organismo puede funcionar de manera normal. También se recomienda la ingesta de los ácidos grasos esenciales, donde estos tienen que estar entre el 3 y el 4% del consumo total de alimentos diario. Lo podemos lograr mediante suplementos o alimentos que los contengan en gran medida y que tengan pocas grasas de otros tipos. También se recomienda evitar el consumo de alcohol, ya que este aumenta la síntesis de ácidos grasos y puede empeorar la situación de nuestro paciente, con la acumulación de los triglicéridos en sangre y también a nivel hepático. Continuando con los tratamientos farmacológicos, encontramos los medicamentos hipolipemiantes, los cuales se encargan de disminuir los niveles de lípidos en la sangre. Hay que tomar en cuenta que los pacientes que padecen de quilomicronemia familiar no reaccionan a los hipolipemiantes clásicos como las estatinas, la ezetimiba y los inhibidores de PCSK9. En vez de estos, nosotros tenemos que recetarles otros como los fibratos, que son derivados del ácido fíbrico. Estos sirven como ligando para regulador de transcripción del receptor alfa que es activado por proliferada de peroxisoma. Lo que hace esto es aumentar la síntesis de la lipoproteína lipasa, la cual se encarga del catabolismo de VDLD y de los kilomicrones. Esto disminuye los triglicéridos en un 20 a un 70% y también tienen el efecto de aumentar el HDL de un 5 a un 20%. Entre estos nosotros encontramos el fenofibrinato, el cual tiene una dosis aproximada de 48 a 145 miligramos por día. También está el Gembrosil,
que tiene una dosis de 1200 miligramos por día, y el ácido fenovíbrico, de 45 a 135 miligramos por día. En otros medicamentos que podemos utilizar está la niacina, que también es conocida como ácido nicotínico o vitamina B3. Esta inhibe la producción hepática de VLDL hasta en un 20% y por ende de LDL. Este lo inhibe en un 10 o un 15%. También incrementa el HDL en un 30 y 35% y reduce su catabolismo del mismo. Para tener el efecto de un aumento en el HDL, se dan dosis aproximadas de 1 a 1.5 gramos por día. Y para tener un efecto de disminución de LDL, las dosis son mayores a los 3 gramos por día. Y por último tenemos lo que es el omega 3 o ácido linolénico, que este disminuye los triglicéridos en sangre en un 30 a 50%. Otros medicamentos son los oligonucleótidos antisentido. Estos son cadenas de ácido nucleico de unos 12-20 nucleótidos que son complementarios a cadenas de ARN mensajero, de los cuales tienen la capacidad de degradar o impiden su traducción, por lo que reducen la síntesis de las proteínas objetivo. Entre estos tenemos el fármaco volanesorsen, que es un complemento al ARN mensajero de ApoC3. Con esto se reduce la secreción de lipoproteínas ricas en triglicéridos y facilita la remoción por el hígado, aún en ausencia de la lipoproteína lipasa 1. También tenemos evinacumab, el cual es un anticuerpo monoclonal que inhibe ANGPTL3, que es un inhibidor de la enzima lipoproteína lipasa. Y pues estos serían los tratamientos que se le dan a los pacientes con quilomicronemia.